Importante, vamos a comenzar con Denis, que le va a explicar cuál es el proceso legal en caso de que una persona tenga una acusación criminal y más bien cuál va a ser el procedimiento de la corte para que la gente tenga un conocimiento real de cómo verdaderamente funciona la corte criminal, especialmente aquí en la Florida. Luego le voy a hablar yo de unos temas muy interesantes, de unos casos que hemos oído en la televisión, en las cuales las personas han recibido compensación y vemos un anuncio día a día, abogados anunciándose de cuánta cantidad de dinero reciben las personas, y yo pues les voy a informar a ustedes y les voy a aclarar cuál es la realidad respecto a eso. Y para finalizar vamos a tener a Milton, que le va a hablar de un tema muy importante, le va a decir a ustedes algo que yo ni sabía. Usted puede mantener su casa y hacer una modificación aún después que se haya sometido a una bancarrota. ¿Oyeron bien? Usted puede modificar su casa aún después que se haya sometido a una bancarrota. Así que necesitamos que ustedes sean parte de este programa. Y Milton, dinos cómo nos pueden ayudar nuestros televidentes. Nuestros televidentes pueden comunicarse con nosotros, pueden estar interactivamente compartiendo con nosotros a través de hechosyderechos.com, también en nuestra página de Facebook, y por supuesto nos pueden llamar al 407-574-5335. Queremos saber de ustedes, queremos que se comuniquen, que sean parte de nuestra familia con sus sugerencias, con preguntas, también que se comuniquen con nosotros. Si tienen una duda, alguna pregunta que quieren que nosotros le contestemos. Así que estamos aquí, como siempre, en Mega TV, 11 a 11:30 de la noche, de lunes a viernes, y usted puede estar con nosotros a través de los medios interactivos. Gracias, Milton. Denis, vemos muchos shows de televisión en el cual pues hay abogados que se meten en la corte y vemos que es un tema muy común en estos tiempos para la televisión, ¿verdad? Y a veces nos preocupamos que las personas quizás no tengan la información necesaria de saber verdaderamente cómo ocurre el procedimiento inicial y final de un caso criminal y cuál es el proceso. Así que, por favor, ayúdanos con eso. Cómo no, cómo no. Es muy importante porque la percepción que uno ve a través de las películas o la televisión, en la mayoría de los casos no es la realidad. Claro. ¿Verdad? No todos los casos son el caso de Casey Anthony en un caso criminal. Incluso la realidad es que la mayoría de los casos criminales no resultan en un juicio, un juicio frente a un jurado. La mayoría de los casos se resuelven a base de un acuerdo o una negociación con la fiscalía. No todo lo que uno ve en la televisión es la realidad. Nosotros, por ejemplo, somos más flacos en realidad que parecemos ahora en la pantalla. Claro, definitivamente, mucho más flacos. Mucho más. Sí. Pero de todas formas... La pantalla engaña. Así mismo. Ojalá que fuera así. De todas formas, lo que sucede en un caso criminal es, primero comienza con el arresto. Y después del arresto hay un periodo que el abogado puede intervenir y ayudar a una persona acusada. De la forma siguiente, el proceso normal es, a una persona la arrestan, el policía radica un reporte del arresto y ese reporte es un documento bajo juramento para establecer lo básico, un probable cause, unos elementos básicos para poder justificar la acusación. Y ese documento se entrega a la fiscalía. La fiscal o el fiscal es el representante del gobierno que va a perseguir esa acusación. Es el individuo que está en cargo de manejar y administrar las leyes del estado de la Florida. Ellos reciben ese reporte y ellos estudian para ver qué es lo que van a formalmente acusar. Porque no siempre es lo que acusa el policía. Por ejemplo, el policía puede arrestar a una persona por manejar bajo la influencia de alcohol, lo que se llama DUI. Si ellos te arrestan por DUI y entonces mandan el reporte, pero entonces sale que la persona causó un accidente, el fiscal puede acusar manejar bajo la influencia causando un accidente. Es otro crimen. Otro crimen. Claro. Si desafortunadamente hay una víctima en el otro carro y esa persona tiene una herida grave, todavía es otro crimen. Y si fallece, entonces es un delito mayor todavía. De igual manera, el policía puede tratar de acusarte de algo que el fiscal vea que no tiene los elementos necesarios y diga, por más que el policía quiera, yo no puedo acusar a esta persona. Así mismo. Ese es el trabajo del fiscal. El fiscal justo está supuesto, según las leyes del Estado, asegurar que lo que está acusando la policía hay bases suficientes para poder perseguir los cargos. Y ellos lo evalúan de un lente de qué es lo que ellos pueden establecer en una corte si fuera un juicio frente a un jurado. Por eso es que hay una gran oportunidad para una persona que ha sido arrestado contratar a un abogado para defenderlo inmediatamente, porque ese abogado puede intervenir en ese proceso,
desde el punto de arresto, comunicarse con la fiscalía y tratar de explicar y convencerlo de acusar delitos menores, de no acusar ciertos delitos y perseguir otra forma en vez de lo que ha escrito la policía. Antes de que el Estado, a través del fiscal, decida someter acusaciones, ¿verdad? Así mismo. Wow, Así qué mismo. importante eso. ¿Eh? Muy importante. Yo he tenido muchos casos que al poder ponernos en contacto con la fiscalía antes que llegue esos documentos o que ellos finalicen la decisión de qué es lo que van a acusar, han elegido tumbar los cargos, porque se le puede demostrar las pruebas o los fallos en las pruebas. A veces es que una víctima no quiere perseguir, en otros casos es que hubo alguna causa legítima por la cual se hizo ese conducto que el policía generalmente no sabe. Claro. Entonces, el primer paso, cuando la fiscalía elige a formalmente radicar los cargos, esa decisión se llama, en la corte criminal, ellos someten un documento que se llama an information. En inglés se llama an information. En casos federales se llama an indictment. Es la misma cosa, es el documento que dice el Estado de la Florida acusa a este individuo de cometer este delito, radican ese information y ahora la corte abre un caso. Le asignan un número de casos, abren un expediente en la corte y comienzan con las primeras vistas en la corte. Claro. La primera vista en un caso criminal se llama an arraignment. An arraignment es la primera cita donde el juez dice, usted ha sido acusado de este delito, ¿cómo se declara? En esa primera vista, uno o se declara culpable o no culpable. Si uno fuera a la primera vista y se declara culpable, el juez entra a una condena, porque usted ha sido acusado, la respuesta es que eres culpable, el juez entra a la condena sin considerar nada más. Sin embargo, si uno tiene un abogado, en todos los casos lo declaramos no culpable. Y bueno, aprovechar la oportunidad para decir a las personas que si están pasando por eso hoy, o alguna persona que conozcan, que tengan en consideración que a un abogado se le va a hacer muy difícil ayudarlo si ustedes se declaran culpables. Y hemos hablado de esos otros temas. Sí, pero si se declaran culpables ya hay nada más que se puede hacer. Sí que... Pero no solo es eso, es que el abogado puede someter documentos, primero declarándolo no culpable, autorizando su ausencia para que no tenga el individuo que dar la cara y presentarse en esa vista, demandando todas las pruebas y notificando a la corte que de ahora en adelante el abogado va a estar a cargo de todas las vistas en la corte. Es un servicio que beneficia al acusado, adelanta el proceso y es una comodidad, pero más que nada asegura los derechos que tiene ese individuo a todo el proceso que le va a seguir.